Colosenses 2, 10. Vamos a leer poquito desde el 8 para recordar un poquito en lo que estuvimos. Mira que nadie les engañe, está diciendo Pablo a los colosenses. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces, estábamos mirando la semana pasada cómo estaban infiltrando ciertas falsas enseñanzas entre la iglesia de Colosas, y una de ellas era el gnosticismo. Y hoy vamos a estudiar de otras cosas que estaban infiltrando, metiendo, y eran cosas falsas que querían engañar a los hermanos y desviarlos de la verdad, del único camino que es Jesús, ¿no? Entonces estuvimos mirando, como dice el verso 10 al final, dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que no había y no hay nada que yo pueda añadir para ser salvo. Yo no tuve que hacer nada para ser salvo. Jesús hizo todo por mí en la cruz. Entonces yo no pude llegar con el Señor y decir, Señor, mira mis buenas obras. ¿Ya viste qué tan buen hijo soy? Y seguramente si pasara la película hubiera salido todas las groserías que dije a mi mamá y mi papá. Y hubiera dicho, ¿tus obras? Y no me hubiera alcanzado, no nos alcanza. Entonces no hay nada que yo pueda añadir o presentar delante de Dios para ser salvo. Estoy completo en Él. Él ya hizo todo por mí. Él fue a la cruz, Él pagó por nuestro pecado, Él fue sepultado, Él resucitó de entre los muertos y ahora Él es el camino al Padre y no hay otro camino. Entonces estoy completo, mi salvación está completa 100% en lo que Jesús hizo. Teniendo esto en mente, vamos a comenzar nuestro estudio en el verso 11. Dice, en Él, otra vez, Pablo está poniendo todos los cimientos, toda la fundación de lo que nosotros creemos en Él, en Jesús. Dice, en Él también fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso o carnal. Entonces, la circuncisión es algo que se hace en el miembro del varón y se corta alrededor. Y eso significa circuncisión. Y se desecha el prepucio, se desecha esta carne. Y ese es el simbolismo, obviamente, de una nueva vida, de que el pecado ha sido quitado de la vida, ¿no? Abraham, siendo de 99 años, él se circuncidó en señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, de que era una nación grande, poderosa, que sería incontable más que la arena del mar, más que las estrellas del cielo que podemos ver. Y los judíos siguen practicando la circuncisión. Cuando los niños nacen, los varoncitos, a los 8 días, ellos los circuncidan. Entonces, en el verso 11 dice que en Jesús fuimos circuncidados. Y dice que no hecho a mano. Entonces no fue una circuncisión, no fue un corte físico en nuestras vidas, como lo hacen los judíos. No fue hecha con mano humana que corta y desecha este pedazo de carne, sino Pablo está refiriendo a una circuncisión, un corte espiritual, donde se corta como creyente y se desecha, dice, el cuerpo
pecaminoso, el cuerpo carnal, los deseos de la carne. Es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo y el Señor tocó nuestras vidas, el hombre carnal, el viejo hombre ya quedó atrás, esto ya se desecha. Y es muy curioso ver, yo he platicado con gente que tuvo problemas de adicción en su vida por 10, 20, 30 años y que llegó a los pies de Jesús y Dios tocó su vida, hizo esta circuncisión en su vida y dice, ya nunca tuve el deseo de drogarme de nuevo. O ya nunca tuve el deseo de estar con otras mujeres que no eran mi esposa. O ya no tuve el deseo de robar en la fábrica como lo hacía. Porque es algo espiritual, no es algo físico. Y se desecha este hombre carnal. Las obras de la carne, ¿no? Están fuera. Entonces, esta es la circuncisión que no está hecha por mano física. En la iglesia de los Colosenses habían judíos, judaizantes, que querían enseñar que la fe no era suficiente para ser justificado y tener la salvación. Entonces ellos decían, bueno, está bien, creas en Jesús, pero también es necesario que tú te circuncides físicamente. Y esto estaba infiltrando y era un problema, no solamente en la iglesia de los Colosenses, sino en muchas otras iglesias. Vamos todos juntos al libro de Hechos para tener una idea de lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Hechos capítulo 15, ahí vamos a comenzar. Ellos estaban en la iglesia de Antioquía, en este libro de Hechos, capítulo 15, 1 dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces ellos, es lo que estábamos diciendo, ellos no creían que por medio de la fe solamente puedo ser salvo, que por medio de lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz, puedo ser salvo. Entonces decía, es necesario que ustedes se circunciden para que puedan ser salvos. En el 2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarse y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este es el problema que estaba pasando. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles, el pueblo que no es judío, nosotros que no somos judíos de nacimiento, oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hace acepción de personas. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, los judíos, los no judíos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Las obras de la ley es imposible poder cumplirlas. Todos estamos insuficientes para poder llenar o poder llegar con las obras. No robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás la Hammer de tu vecino, no codiciarás, ¿no? La bicicleta si andas a pie, los patines, ¿no? Pero es imposible, es un yugo demasiado pesado sobre nuestras cabezas que nadie puede cumplir. Y es lo que ellos están debatiendo. Para terminar, en el verso 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Obviamente era la verdad. Obviamente nuestra salvación no depende en nosotros, depende en Él, en su gracia, en el favor que nos dio, en el regalo que dio en la cruz al ser crucificado por nosotros. Entonces estaba pasando este tipo de cosas, estaba metiendo muy fuerte este tipo de creencias, ¿no? Este tipo de doctrina falsa. Y estaban en la iglesia de Colosas. Ellos querían falsamente enseñar que haciendo un ritual, como era la circuncisión, un ritual físico, puedo ser justificado y cumplir. Estoy cumpliendo con la ley, entonces tengo suficiente para alcanzar mi salvación. Pero hemos estudiado que no hay nada que nosotros podemos hacer para añadir a mi salvación, que solo en Jesús estoy completo, ¿no? Solo en Él. Y que en Él he sido circuncidado espiritualmente a una vida nueva, espiritual, dejando los deseos pecaminosos de mi carne. No quiere decir que no voy a pecar, esto es diferente. Para los judíos, el ritual de la circuncisión era renunciar a una vida en la carne y vivir una vida nueva. Para nosotros, los no judíos, los gentiles, es el bautismo, morir a la carne, ser sepultado bajo el agua como Cristo fuese sepultado y resucitar a una vida nueva en Él. Pero es un ritual. El ser bautizado no me salva. Es un paso de obediencia, que creo que Él murió por mí, entonces yo también quiero ser sepultado, quiero andar en una vida nueva y quiero hacer esto, ser bautizado en la congregación donde estoy, donde esté, ¿no? Pero en realidad significan lo mismo. Pero en ocasiones estos rituales se toman y los convertimos en lo que no es, ¿no? Muchos de nosotros desde bebés nos llevaron a la iglesia y los pusieron en brazos del Padre y nos bautizó. Entonces, he conocido personas que dicen: mi hijo ya está salvo porque está bautizado. ¿Cuándo se bautizó? No, pues hace un año. Ay, ¿cuántos años tiene? Pues 2 años. Y dices, esto fue un baño, nada más. Estábamos en la ciudad de Tasco, Guerrero, y mi esposa estaba comprando un regalito para su hermana ahí. Hay mucha plata, a buen precio. Y como iba a cumplir años, las cuatas, mi esposa estaba comprando un regalito ahí, y mi esposa le dijo: ¿eres salvo? Al muchacho que estaba vendiendo ahí. Y dijo él: sí. Dijo ella: ¿de veras? Yo sé dónde voy si me muero. Y dijo él: ¿a poco sí? Sí, yo voy con Dios. Y le dio el pan de salvación y dijo: ¿pero tú? Yo también me bauticé. Oh, ¿de veras? Sí, de bebé. Y yo le dije: mira, yo tengo un niño de 3 años. Todos los días lo baño. Y este niño no ha entregado su vida a Dios. El bautizo se ve como algo
que fuera, pero no es. El bautismo no me salva. Lo que me salva es lo que Él hizo, ¿no? Entonces, estamos basados nuestra fe en Él, no en algún rito, ¿no? Otros piensan, normalmente en la prisión muchos te dicen, es que yo fui bautizado. Sí, pero eres salvo, tu vida está entregada al Señor. No, es que yo fui bautizado en el 2000, vinieron, hicieron un evento y nos bautizaron 500 de nosotros. Pero tu vida, has entregado tu vida, Él es tu Dios, Él es tu Señor. Has entendido que necesitas de Él, que eres un pecador. Has entendido el sacrificio que Jesús hizo por tu pecado. No, es que soy bautizado. Y yo no sé, uno no sabe, pero el asunto es que un rito no me puede salvar. El bautismo no me puede salvar. Vamos a seguir en el verso 13. Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Es decir, que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Algunos estábamos robando, otros estaban fornicando, otros estaban viviendo dobles vidas de mentira, de engaño. Otros estaban con tanto rencor en su vida que no podían perdonar y esto había pecado en sus vidas. Y nosotros estábamos metidos en todo tipo de pecado. Pero lo que Cristo hizo es que el momento que Él llegó a nuestras vidas, Él nos puso junto con Él. Y esto es algo increíble, que tú puedas poner un muerto delante del que da vida. Y yo estaba pensando nada más, realmente, ¿quién de nosotros, o si yo lo haría, de tomar un cuerpo muerto y ponerlo a mi lado que estoy vivo? Porque el cuerpo muerto, pues está muerto y no huele bien y no está bien, no está vivo. Y si platicas con él no va a hablar porque está muerto. Pero lo que Cristo hizo fue algo maravilloso. Y Él dijo, tú estás muerto, apestas, hueles feo, como lo quieras ver, el pecado en tu vida, pero esto no me importa, yo te amo. Y nos dio vida, tocó nuestra vida, circuncidó nuestra vida, nos puso junto con Él. Eso es algo increíble cuando miramos lo que Dios es y conocer la clase de Dios que nosotros tenemos, en quien hemos depositado nuestra fe. Un Dios que nos miró robando, que nos miró ahí en la computadora mirando pornografía, cosas que no estaban bien delante de sus ojos, pero Él no se hizo para atrás y Él no renunció. Tú eres un cochino, un sucio, un perverso. Él dijo, yo te amo y quiero salvarte y quiero ponerte juntamente conmigo. Y eso es increíble. Y termina diciendo el verso que Él perdonó todos nuestros pecados. Así que Dios no seleccionó, dijo, bueno, este pecado no está tan feo en tu vida, Guillermo. Entonces sí voy a perdonar pero tiene serios problemas, yo no puedo perdonar Y Él no es como nosotros. Nosotros catalogamos, ¿no? Y decimos, bueno, pues no me está tan feo, ahora sí te perdono. No, pero otra vez me sacaste la lengua, es tu feo. Y ese no perdono. Jesús no lo hace así. Él perdonó todos nuestros pecados. Y eso es algo maravilloso, porque nosotros estábamos muertos en ellos. Y no solamente nos perdonó, Él nos dio vida. Estábamos muertos y nos puso junto a Él, que Él es el manantial de vida. Efesios 2, si quieren ir conmigo. Ahí adelantito, atrásito. Efesios 2, 1, 5. Es un verso muy parecido. Dice, y Él, otra vez,
¿Quién? Jesús, ¿ah? Él nos dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos íbamos siguiendo el rollo de la corriente del pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí estábamos, obedeciendo los deseos de nuestra carne. No, yo puedo dejar de drogarme cuando quiera. A ver, hazlo. No, pues no quiero. No, sí, yo puedo dejar de golpear a mi esposa cuando yo quiera. Yo puedo dejar de maltratar a mis hijos. Yo puedo dejar de decir groserías cuando quiera. Yo puedo dejar de robar cuando quiera. Pero éramos esclavos del pecado, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Obedeciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. No quiero, pero va la muchacha y van los ojos. Siguiendo la voluntad de mi carne. Y 10 minutos después estás adentro de un carro teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, siguiendo los deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, Jesús nos perdonó absolutamente todo. Estos deseos, haciendo la voluntad de la carne, ¿no? Los deseos de nuestra carne, de nuestra mente. Él nos perdonó todo. Aún lo que nosotros creíamos que nadie sabía. Y cuando vinimos a Cristo se abrió el telón y se abrió la cortina. Y Dios borró todo y lo puso en blanco. Yo te amo. Ven conmigo a mi lado. Y Él perdonó todo. ¿Por qué? Porque dice acá el verso en Efesios, dice que Él es rico en misericordia, en dar lo que no mereces. Jesús cuando estuvo en la tierra dio mucho que no merecía. Vinieron 10 leprosos, los sanó, solo uno regresó. Y Jesús merecía la gloria de los 10, pero nomás uno regresó, dio las gracias. Y los otros 9 entonces no lo merecían. No sabemos, ¿verdad? Pero Dios es rico en misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo, ¿quién me habla? Trágalo. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que reciba la vista. Ahí está. Porque Dios es rico en misericordia. Él se complace en dar lo que nosotros como pecadores no merecemos. Esa sería la palabra. No merecemos, porque Dios es rico en misericordia y con el gran amor que nos amó. Él nos perdonó. Él nos puso a su lado. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Nada. No hay nada que yo pueda hacer. Todo lo ha hecho Él. Y es por eso que debemos de conocer a Dios. Y yo estoy encantado en este libro, conociendo más a Dios y la clase de Dios que nosotros vivimos, predicamos, enseñamos. Dice en el verso 14, regresando a Colosenses 2, 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el verso 14 que Jesús anuló el acta de los decretos, es decir, que hay un documento escrito, que es la ley de Moisés, pero que algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue redimirnos de esta ley, es decir, que Él pagó, que Él la anuló o que la hizo inválida, no tiene validez, que está borrada, que está cancelada. Así que Cristo borró, canceló, invalidó esta acta que había contra nosotros, nos era contraria, pero dice, no robes. Pero ¿qué hacíamos? Robábamos. No mientas, no codicies. Entonces nos era contraria, teníamos todo en nuestra contra porque no podíamos cumplir. Y tal ley no podía justificarme, así que Cristo quitó del medio esa ley que no podía justificarnos ni salvarnos y la clavó en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Porque ahí fue su sacrificio. Ahí derramó hasta lo último de su sangre. Porque en la cruz estaba apuntando que había un nuevo pacto para el hombre, que no era por la ley, que era un pacto por medio de su sacrificio, en quien tenemos, dice, por su sangre el perdón de pecados. Entonces Cristo la clavó, la anuló, la borró, la quitó y ahora dice, no es por la ley, es por mi sacrificio, es por mi sangre. Después dice en el verso 15, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojar quiere decir quitar la fuerza, quiere decir dejar sin nada. Y esto fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él despojó, Él quitó la fuerza, dejó sin nada a los principados y los poderes de Satanás. En primera de Juan dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que Jesús hizo en la cruz fue desarmar los poderes de Satanás, en los cuales Él nos tenía esclavos, éramos cautivos de nuestro propio pecado. Y ahora por la fe en el Hijo de Dios ya no soy esclavo, ahora soy libre de este pecado. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, romperá el yugo de esclavitud, romperá las cadenas del pecado. Todos nosotros éramos esclavos de algún tipo de pecado. Algunos era orgullo. Yo tenía 14 años cuando entregué mi vida al Señor. Y a los 14 años yo decía, yo soy bueno. Yo soy un joven no como los demás. Porque yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Entonces yo me sentía superior a los demás. Porque yo era bueno a mis propios ojos. Y era esclavo de orgullo, entre otras muchas cosas. Pero cuando miré la santidad de Cristo y miré un Dios puro, limpio, el Cordero sin mancha que fue a la cruz, que derramó toda su sangre por mí, que sí había mentido, robado, engañado, mirado o escuchado lo que no debía, entonces no hubo comparación. Y supe que era esclavo y que necesitaba ser libertado por Él. Así que Jesús es nuestra libertad. Luego dice en el verso 15 también que Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es curioso cómo en la cruz se completó la victoria, el triunfo total sobre el pecado, sobre Satanás.
Es curioso, Satanás desde el nacimiento de Cristo quería matarle, ¿no? Desde el rey Herodes, luego Jesús creciendo, volviendo. Cuando Jesús regresó a Nazaret, dice, no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos, pero dice que en una porción lo llevaron para despeñarlo, echarlo por el cerro y que se muera. Estaban enojados. Si tú eres el carpintero y ahora dices que eres Dios con nosotros, que viniste a libertar al cautivo, sacar al preso de la cárcel, y que hoy se ha cumplido la escritura de Isaías, y ellos le querían matar. Y yo sé que en muchas ocasiones Satanás estaba incitando este tipo de personas para que mataran a Jesús. Era su plan, matar a Jesús desde el principio. Seguramente estaba ahí cuando Jesús estaba ahí y dijo Pilato, ¿a quién quieren? Es necesario que suelte uno como cada año, Barrabás o Jesús, y Barrabás era homicida. Y yo estoy seguro Satanás estaba ahí. Cristo, Jesús, crucifícalo. Y el pueblo, crucifícale, no a este, sino a este. Crucifícale, crucifícale. Porque Satanás quería matarle desde el principio. Entonces, se va a llegar el tiempo de la muerte. Pero qué curioso que fue ahí en la cruz donde Jesús triunfó sobre la muerte, sobre Satanás. Los exhibió públicamente. Satanás tenía un reclamo sobre nuestras vidas también, porque según la ley nosotros somos culpables y merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús nos redimió, es decir, que Él pagó ahí en la cruz. Nos compró con su sangre. Él pagó en mi lugar. Y así triunfó sobre todos los principados y potestades de Satanás. Dice la palabra de Dios, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Jesús fue como un maldito a la cruz por mi pecado. Pero ahí nos redimió y nos dio, como decía el canto que estábamos hace ratito, nos dio libertad. Ahí nos dio libertad. El que era injusto, el que era justo, pagó por este injusto. Y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Así que Jesús triunfó en la cruz dando su vida. Y es curioso cómo se manifiesta el poder tener la victoria. A lo mejor voy a salir un poco del contexto. Jesús tuvo la victoria crucificando su carne, dando su vida por nosotros. Nosotros en nuestra vida tenemos ciertas áreas que no hemos obtenido la victoria todavía. Algunos de nosotros batallamos mucho con enojo. Unos es enojo visible, que se puede notar, te pone rojo, te empiezas a salir cuernos, no. Y se nota, estás enojado, ¿no? Y otros tenemos un enojo pasivo, como yo. Pero por dentro estoy dando vueltas, estoy imaginando cómo me la va a pagar. Cuídate del pasivo. El otro es una llamarada y se apaga. Entonces, pero bueno, estoy saliendo un poquito del tema quizás, y necesitamos sacrificar nuestra carne para poder tener la victoria en esa área, en nuestras vidas. ¿Cómo voy a tener el mejor matrimonio
crucificando mi carne, crucificando mis deseos, muriéndome a mí mismo. Y de esa manera creo que es el camino para tener la victoria. Y Jesús nos mostró el camino. Dice, triunfando sobre estos poderes, obviamente de Satanás, que tenían esclavizados nuestras vidas, ¿no? Entonces Él triunfó muriendo, dando su vida, crucificando su carne. Por tanto, verso 16, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, nadie te juzgue o te condene por lo que tú comes o por lo que bebes, por no guardar la ley al 100. Los judíos tenían varias leyes en cuanto a lo que podían comer, cuándo podían hacerlo, igual que con sus bebidas o con los días de ayuno, cuántos días, las temporadas y todo esto. Y Pablo dice que todo esto está clavado en la cruz, quedó anulado. Entonces nadie te debe de juzgar por esto. Luego dice en el verso también 16, dice días de fiesta. Como hemos aprendido, las fiestas de la Pascua, de Pentecostés, ¿no? Dice, o días de reposo. Dice que todo esto es sombra de lo que ha de venir, que el cuerpo es Cristo. Es decir, que, por ejemplo, la sangre de los machos cabríos que se derramaba en el sacrificio era sombra de lo que iba a venir, de lo real, de lo auténtico. ¿Quién es lo auténtico, lo real en este caso? La sangre que fue derramada de un cordero sin mancha, de algo sin pecado. Jesús fue a la cruz siendo inocente. Él derramó su sangre. Entonces la sangre simbolizaba y hacía sombra de lo que era real. Por eso dice el cuerpo, lo real, la sustancia es Jesús, ¿no? Luego habla, dice por ejemplo los días de reposo, pero el día de reposo no ha llegado todavía. El día de reposo está en Jesús. Él es la vida eterna. Está hablando de la vida eterna. Entonces hay un reposo total y absoluto, pero está en Él. El otro era una sombra. Entonces, ¿es Jesús realmente lo verdadero? Él es, habíamos leído, la imagen del Dios, ¿no? Invisible. Él es la forma, Él es Dios entre nosotros, ¿no? La sustancia. Así que lo antiguo solo anunciaba, el antiguo pacto solamente anunciaba que en Jesús está lo real, está la vida eterna. Verso 18 dice, nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo dice que nadie te prive de este premio, que el premio es Cristo. Ahora, muchas personas piensan y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a privar de Cristo, no voy a molestar a Cristo, yo no le voy a pedir nada a Jesús, porque aquí está hablando del culto a los ángeles, ¿no? Entonces dice, mejor pídele un ángel, o pídele un santo, o pídele María, la madre de Jesús, y ellos interceden con Dios, y están privando del premio,
como dice, no se han hecho de la cabeza que es Cristo. Es decir, que nosotros tenemos acceso total y libre para nada más decir, Señor, no, Jesús, ya sabes, Padre, tú fuiste tentado en todo. Y sabes cómo batallo yo con mi mente, mis pensamientos. Señor, en tu nombre te pido que tú me ayudes con mis pensamientos. Y puedes ir directamente con Él. Entonces, estas personas estaban desviando con sus falsas enseñanzas. Mejor ve con un ángel, mejor ve con un santo, mejor ve con María. Pero en realidad debemos ir con Él. Timoteo dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo hombre. Entonces no hay otro mediador, no hay otro intermedio, solamente es Jesús. Entonces yo puedo nutrirme directamente de la cabeza, porque nosotros somos el cuerpo, la iglesia, somos el cuerpo de la cabeza que es Cristo. Y la cabeza manda, ordena, acomoda al cuerpo, da señales, haz esto como estoy haciendo. Entonces podemos nutrirnos nosotros como cuerpo si nos tomamos de la cabeza, ir directamente a Jesús. Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie puede ir al Padre o puede venir al Padre si no es por mí. Entonces no hay forma, nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Así que yo puedo ir al Padre solo por Jesús, no hay otra forma. Entonces hay personas obviamente que tratan de desviar y dan culto a los ángeles, a los santos. Y dice estos versos que son personas que se meten, dice, en lo que no conocen o en lo que no han visto. Dice, oh sí, es muy milagroso tal. No, ¿lo has visto? ¿Realmente conoces? ¿Realmente? No. Dice, sino que por su propia mente carnal, dice, hinchados en lo que no saben, que se entrometen. Es algo de analizar, obviamente. Verso 20. Dice, si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces estas personas estaban viviendo como si todavía estuvieran en el mundo y practicando las cosas del mundo, de las cuales ya habían sido libres. Pero dice Pablo, si ustedes ya han muerto con Cristo, deben de dejar estos mandamientos o doctrinas de hombres. Luego dice en el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Había un grupo en estos tiempos, se llamaban esenios, y ellos prohibían tener contacto físico, obviamente, con aceites, carnes. Ellos prohibían casarse y tener contacto con personas extrañas.
Y parece que estas enseñanzas se estaban infiltrando y metiendo en la iglesia de los colosenses. Estaban metiendo estas falsas enseñanzas, ¿no? Y también dice, para terminar este verso, dice, y el duro trato, en el verso 23, dice, y el duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No, hay personas que tratan su cuerpo duramente. No, yo pecador, y algunos se cortan, flagelan su cuerpo, latigan su cuerpo, otros se abstienen de comer un mes y dan un trato duro a sus cuerpos, pero no tiene nada que ver con los apetitos de la carne, del pecado. Tienen, como dice, a la verdad, tienen cierta reputación, que tienes dominio propio, pero realmente en contra de los apetitos de mi carne no tienen mucho. Es más bien, creo yo, que es lo que vamos a comenzar en el capítulo 3, lo que nos hace vivir fuera de estos apetitos de nuestra carne. Y creo que está en lo que vamos a comenzar aquí en Colosenses 3. Dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. Entonces creo que nosotros, si mantenemos nuestra mirada arriba, podemos vencer ciertas cosas, ciertos apetitos en nuestra vida, ¿no? Entonces Pablo dice, pues ustedes han resucitado con Cristo. Hemos resucitado a los deseos que ahora Cristo tiene. Es decir, yo muerto a mis deseos en la carne, al mundo, a la vida en la carne y a sus deseos. He crucificado mis deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces mi vida debe ser el reflejo de lo que ahora soy en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Dice, si has resucitado con Cristo, entonces ¿quién soy yo? Un resucitado, ¿sí? ¿Sí o no? Soy uno que ha muerto a la vida en la carne. Entonces, soy un resucitado. Y luego dice que debo buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas debo buscar? ¿Qué cosas hay arriba? Mi hijo Juan, le trajimos unos binoculares de regalo. Y así chiquititos, de esos de mírame y no me toques. Y todas las noches, él me dice, papá, quiero salir. Está bien, vamos. ¿Qué quieres ver? Y él habla Spanglish y dice, the moon. Ah, la luna. Son las pocas palabras que sé en inglés. Ah, la luna, ¿no? Pero en la casa tenemos patio, entonces no se ve nada. Y él está ahí. ¿Dónde está Juan? Ahí. No, yo no la veo. Tú no tienes. Ah, sí, yo no tengo los binoculares. Y él está buscando las cosas de arriba. ¿Se refiere a esas? No. ¿Qué cosas hay arriba en el cielo? ¿Hay eternidad? Sí. ¿Hay salvación? Entonces yo, como resucitado en esta vida nueva junto con Cristo, estoy poniendo la mira en la salvación. Estoy poniendo la mira en lo eterno. Si estoy con mi mamá y no ha conocido de Dios, quiero platicarle de la vida eterna para que ella pueda entregar su vida
a Dios y estar conmigo y juntamente con Cristo? ¿Tengo mi mirada puesta ahí? El francotirador cuando va a tirar tiene su ojo y tiene la mira y él no voltea y se distrae. Él tiene la mira puesta en el blanco, él no va a distraer. Entonces busca las cosas de arriba y cuando las encuentres, entonces pon la mira en la cosa de arriba. No desenfoques en lo que hay en este mundo, enfoca en el blanco. Mi familia no tiene a Dios, no conoce de Dios, va a morir, va a ir al infierno, la paga del pecado es la muerte. Yo, Señor, ¿qué puedo hacer para mantener la mira puesta y seguir testificando de ti? Dame una puerta abierta para hablarles de ti. Que mi vida pueda ser un testimonio de sus vidas y ellos quieran caminar contigo porque me ven caminando a mí resucitado. Que ya no vivo en los deseos de mi carne. Que ya no soy aquel, que ahora soy alguien en ti, un resucitado. Entonces estoy como resucitado llevando la salvación donde Dios me ha puesto, en mi escuela, con mis maestros. Puedo hablarles de Cristo. Puedo hablarles que Él es la vida eterna. En mi casa, cuando invito a la comadre a tomar un cafecito, le puedo hablar de Cristo. No tengo que pelear, nomás que Dios te ama y ten este café. ¿Sabes que Dios es dulce como este café? No sé. En mi trabajo, a la hora del lonche, y aquel come sopas de vaso todos los días, su esposa no le hace lonche. Yo tengo una mujer de Dios que me hace un lonche increíble, puedo darle un taquito de machaca ahí, de los míos, y hablarles de Cristo. No hablar de mí, hablar de Él. Yo soy el resucitado nada más. Puedo hablar cuando llevo a mis hijos al parque, con otros papis ahí, mientras mis hijos juegan. Tengo mi mira en las cosas eternas. Si tengo mi mirada en las cosas eternas, entonces voy a saber el destino de los que están a mi alrededor si no tienen Cristo. Y si bueno, yo voy con Dios, pero no se trata de mí. Se trata de Él y que dar a conocer a Él. Entonces, todas estas personas van a estar fuera, ¿no? ¿Qué otras cosas hay en la eternidad? Hay santidad. Dios es santo, ¿no? Dios es justo, es limpio, es puro, es sin mancha. He resucitado con Cristo a una vida santa, limpia, apartada para Dios. Estoy buscando la santidad de Dios. Soy un resucitado que no quiere contaminarse con su teléfono y estar mirando ahí pornografía. Soy un resucitado que no quiere ver las jovencitas y codiciarlas, sino más bien, como dice la palabra, verlas como mis hermanas. Soy un resucitado que en su trabajo no se ríe del doble sentido. Soy un resucitado que no quiero hablar de mi prójimo mal. Soy un resucitado con Cristo. Estoy buscando las cosas eternas. Tengo mi mira puesta en las cosas de arriba. ¿O en dónde tengo puesta mi mira? Luego dice en el verso 3, dice, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nuestra vida está escondida en Cristo, ¿no? Hemos leído a través de algunas enseñanzas con Moisés y la roca, y Moisés dijo al Señor, yo quiero conocer, quiero ver tu gloria.
Y el Señor le dijo, hay una roca, tú estarás en la hendidura de la roca, luego yo pasaré con toda mi gloria. No me podrás ver, pero verás mis espaldas. Y yo pasaré mi bien delante de ti. Y de esa forma me conocerás. Pero Moisés tuvo que esconderse en la roca, porque ahí estaba su justificación. La roca es Cristo, la roca de mi salvación, dicen los salmos. Entonces, ¿dónde está tu vida escondida? ¿Está escondida en la roca que es Jesús? ¿O está escondida en mi trabajo? Está escondida porque necesito hacer más dinero todavía, porque ¿qué voy a dejar a los que siguen de mí? Nada, deja que trabajen y que se rasquen con sus uñas. Mi hija va a heredar todo el amor que le he dado a esta vida. De ahí en fuera, ¿en dónde está tu vida? Quiero ser conocido. Mi vida está en mi teléfono, selfies, TikTok, Face, tantos seguidores, no sé. Es cada uno que debemos de pensar si mi vida está escondida en Él, en Cristo. Para terminar, dice el verso 4, cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. Maravilloso, vamos a estar la eternidad con Él, porque Él viene y Él regresará por nosotros. En Juan 14 Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Tienes la vida? Porque dice aquí este verso, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. ¿Tienes la vida? ¿Tienes a Jesús? Y como dice este verso, Cristo, tu vida. ¿Jesús es tu vida? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, afirmando que su vida, que toda su forma de vida era Cristo, que si él despertaba otro día y respiraba, lo hacía por Cristo, que si él trabajaba, lo hacía para Cristo, que si él preparaba el lonche a su esposo, lo hacía para Cristo, que si él se desvelaba por amor a este bebé, lo hacía para Cristo. Que si él daba su vida por otros, en su servicio, en su llamado, lo que Dios lo había mandado a hacer, lo hacía por Cristo. ¿Es Cristo nuestra vida? ¿Tienes la vida? En el libro de Juan dice, en primera de Juan, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Yo sé que tal vez hay alguien aquí que necesita hoy la vida, que no ha conocido la vida real, que ha estado muerto. Jesús, en una porción de la Escritura, en el último y gran día, dice, de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz y dijo, vengan a mí todo aquel que tenga sed y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús quiere darnos vida juntamente con Él. Tal vez aquí hay alguien que no ha dado su vida a Dios y hoy necesitas dar tu vida a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Voy a hacer un pequeño llamado. Si alguien necesita a Cristo,
para que hoy lo acepte y viva juntamente con Él. Padre, otra vez gracias por este tiempo. Señor, bendice tu pueblo, que tú estés con nosotros, nuestros hijos, en el llamado que nos has dado, sea donde sea con quien sea. Señor, que nuestra vida esté dada a ti, Señor. Ayúdanos cada día a morir los deseos de nuestra mente, Padre, a ser ese resucitado, Señor. Y si hay alguien aquí que necesita este amor, que necesita esta vida, ¿por qué no clamas a Dios y le dices: Señor Jesús, creo en ti, creo que moriste por mis pecados, creo que viniste a darme vida juntamente contigo. Señor, lávame en tu sangre, límpiame en el poder de la cruz, perdona mis pecados, Señor. Amén.